Rafael Courtoisi, muchas gracias por aceptar este convite de Casa de América Latina para hablarnos de su trabajo y de su poesía y de todo esto que está pasando en el mundo de la pandemia. Quería empezar por leer un pequeño texto que ha escrito sobre usted para presentar. ¿Puede ser? Voy a leer en portugués. ¿Sí? Gracias. Un gusto estar aquí. Rafael Courtoisi nasceu em Montevideo, Uruguai, em 1958. Poeta, narrador e ensaísta, é membro da Academia Nacional de Letras e membro correspondente da Real Academia Espanhola. Foi professor de literatura ibero-americana e de teoria literária, assim como professor convidado nos Estados Unidos, Inglaterra e Colômbia. É autor de numerosos trabalhos críticos e de investigação sobre literatura latino-americana e europeia. Coordenou a edição Antologia de la Poesia Uruguaia del Siglo XX e a Antologia de Microrrelatos Uruguaios del Siglo XXI. Publicou vários livros de poesia, romance e conto também, e traduziu, por exemplo, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Raymond Carver, entre outros. Parte da sua obra está traduzida para inglês, francês, italiano, português, bósnio, turco e outros idiomas. O seu discurso de ingresso na Academia Nacional de Letras do Uruguai chamava-se En medio del camino de la vida, la celebración de la poesia, numa alusão à abertura do canto 1 da Divina Comédia de Dante Alighieri. No meio do caminho em nossa vida, eu me encontrei por uma selva escura, porque a via direita era perdida. Más de una vez, Rafael, muchas gracias. Quería comenzar nuestra conversa con una idea que ha leído de una entrevista suya, donde ha dicho que creo que si un libro no desacomoda algo, no sirve. Entonces quería primero empezar por esa idea, ¿de qué malestar o de incómodo estamos hablando? Hay en la vida de los seres humanos y en la relación y desarrollo estético, hay un tipo de comodidad, de sensación confortable, que es muy buena, pero que de pronto no da la posibilidad de profundizar. Los libros de poesía, de ensayo, incluso los de narrativa, que de algún modo cuestionan la realidad, hacen que uno se interpele, que uno reflexione y salga de ese estado de confort, son aquellos que te permiten profundizar, encontrar las razones hondas de las cosas. El desacomodo no es un tema de tener que sufrir para gozar estéticamente, sino no hay que sufrir, pero sí hay que perder la inercia cuando uno se asoma a un libro. Si un libro te deja absolutamente tranquilo, solo te acaricia a la distancia, ese libro no te cambia ni a ti que lo lees, ni difícilmente va a cambiar el mundo. Probablemente te acompañe un poco. Pero los libros que de algún modo provocan cambios profundos son aquellos que valen la pena leer. Y más en esta época de absoluta saturación de lecturas, de comunicaciones, de streaming, de redes, de películas, uno tiene que elegir no aquello que está en la superficie, sino aquello que va a ir a lo profundo del autor y de uno, y que te va a transformar. En ese sentido, usé la palabra desacomodar, pero creo que es un desacomodarse para estar mejor. Para después se quedar mejor. Sí. Hay una poeta portuguesa que se llama Ana Atterley, ya no está entre nosotros, que en un poema, creo que en el final del poema, ha escrito algo como, cuando el poema es bueno, no te aprieta la mano, te aprieta la garganta. ¿Es esa idea más o menos que estaba diciendo? Que te apriete la garganta y que te toque el corazón, aunque el corazón después se abra y goce, pero si
si el poema te deja absolutamente indiferente o te deja emocionado pero superficialmente, no llega a cambiar la realidad. Yo sí creo que la poesía, la literatura, la concreción estética de belleza se hace porque es parte de la experiencia más importante humana. Y estamos en un mundo de superficialidades, de superficie. Y entonces, desacomodar, que te apriete la garganta para después poder respirar mejor, un mejor aire. Y ese mundo de superficie de que estás hablando, de la comunicación global, de las redes, de muchísima información a todas las horas, interfiere de alguna manera con la poesía que se está escribiendo ahora? No. Yo creo que no, yo creo que hay un fenómeno de inicios del tercer milenio, y ya empezó hace 30 años, empezó en la última década del siglo XX, que es un fenómeno de superficies, de obsolescencia, de inestabilidad, redes, superficies, la búsqueda desesperada de un like, de un me gusta, de la aprobación de un grupo. Y eso está porque siempre ha sido parte de la vida humana. La poesía, afortunadamente, puede también difundirse por las redes y puede conquistarlas. Lo que no hay que confundir es esa superficialidad sentimental con la profundidad que da la poesía. Entonces, en ese mundo de redes, de informaciones instantáneas, de obsolescencias, de cuestiones efímeras, yo creo que la poesía da una referencia muy sólida. Lo que ocurre es que hay una dialéctica entre la poesía y la apariencia de la poesía, entre la palabra mercenaria o la palabra comercializada, bastarda, y la palabra esencial. En el inicio de nuestra charla, habíamos hablado de esta idea de los libros que nos aprietan la garganta. Quería saber cuáles han sido los primeros libros que te han apretado a tu garganta. Muchos. Yo tengo que ser sincero, soy un poeta, quiero ser un poeta, es mi vocación, es mi pasión. Pero antes de eso, en casa de mis padres eran abogados, tenían una vastísima biblioteca, había libros en francés, por los abuelos, en español, en inglés, en portugués. Y mis primeros libros, los que más me conmovieron, no son exactamente del género poesía, tienen que ver con el género de aventuras. Julio Verne, Emilio Salgari, libros que habían sido de mi padre cuando mi padre era pequeño, cuando mi padre era una crianza, chico. Y cuando leí 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, yo sentí la poesía de una realidad virtual, sentí como que estaba dentro de ese submarino Nautilus, y sentí que la palabra tiene la posibilidad de crear mundos. Entonces, esa fue mi primera aproximación a narraciones que me hacían vivir experiencias que yo en la vida, un chico de 8 o 9 años, no las tiene. Entonces, me expandían mi capacidad de vivir, y me hacían asustar, tener miedo, pero también, sobre todo, disfrutar aventuras. Y cuando cerraba el libro, yo estaba a salvo. Y después descubrí esa zona esencial que es la poesía, que plantea una vibración todavía más específica que la narración. Y ahí hay libros que me aprietan la garganta aún hoy, y son libros de poetas, y son poetas, es la poesía de algunos poetas. Y te voy a nombrar César Vallejo, el gran poeta peruano, que renovó, después que había habido un ejercicio singular de la poesía latinoamericana que la impuso a España Rubén Darío con el modernismo. La impuso sin querer imponerla, la impuso por su vastedad, por su renovación. César Vallejo, con un libro que se llama Trilce, renovó la lengua española y devolvió otra vez las tres carabelas a Europa, a España, y es un poeta que sigue siendo vigente al día de hoy, un poeta de lengua española. Pero hay otro poeta que, y no porque esté hablando contigo lo voy a mencionar, sino porque está muy profundamente clavado, hendido
en mi circunstancia poética, que es Fernando Pessoa. Cuando cayó en mis manos de toda la obra vastísima de Pessoa, el libro del desasosiego, justamente ahora que hablo de las redes, de esa ansiedad, de ese estar en la superficie, pienso que el libro del desasosiego de Pessoa nos sigue dando respuestas. Hay una historia muy interesante de cuando eres joven y has trocado correspondencia con Ernesto Sabato. ¿Es eso? Sí, sí. ¿Cómo ha sido eso? Ernesto Sabato era un gran escritor argentino que yo en mi adolescencia lo había leído, lo había conocido, es un narrador de Abadón el Exterminador, de libros, bueno, sobre todo El Túnel. El Túnel es un libro absolutamente revelador, muy fuerte, muy inscrito en una tradición del existencialismo, incluso sartreano, ¿no? Jean-Paul Sartre. El Túnel es un libro que reúne todo eso. Pero lo que más me conmovía como adolescente, como chico, estamos hablando de que tenía 14, 15 años, era que era un hombre que sentía como muy pasional y a la vez yo sabía que era doctor en ciencias físico-matemáticas. Y entonces yo estaba de alguna manera atraído por el mundo de las humanidades, de la poesía, de la creación sugerente con la palabra, de la búsqueda de un objeto estético a través del lenguaje. Pero por otro lado me interesaba mucho conocer la realidad, lo tangible, la materia. Me gustaba la química, la física, la matemática. Y en nuestras tradiciones, en este momento mundial ya hay un divorcio entre las humanidades y las ciencias. Como si hubiera ciencias humanas y ciencias inhumanas, como si la matemática, la física, la química, la biología fueran inhumanas. En realidad son todas humanas y son formas del mismo planteo poético del hombre. El conocimiento es metafórico, pero yo lo sentía como divorciado y que tenía que elegir una u otra vía. Entonces vi que este hombre que vivía en Argentina y que era un veterano, un señor ya de cierta edad, había tenido ese mismo desafío, la elección entre humanidades y ciencias. Y le escribí tratando de buscar en su maestría, en su enseñanza, una respuesta. Yo no sabía dónde vivía, sabía solo que vivía en un lugar de Buenos Aires, en las afueras, que se llamaba Santos Lugares. Lugares. No tenía ni la calle, ni el número. Era una época que no había internet, que no había WhatsApp, que no había Facebook. Era una época de máquina de escribir y correo. Hice una carta que no fue manuscrita, la escribí en máquina de escribir, planteándole esas dudas existenciales entre poesía o escritura literaria y ciencia, etc. Y con una ingenuidad digna de mis 14 años, le puse en el sobre Ernesto Sabato, Santos Lugares, Buenos Aires, Argentina. O sea, le puse el nombre de la localidad, del barrio. Pero como era un hombre absolutamente conocido, que recibía muchísimas cartas, alguien en el correo habrá visto Ernesto Sabato, Santos Lugares y lo juntó con una cantidad de cartas que iban para él. Hasta ahí se dio un milagro, la carta le llegó, pero el segundo milagro, el que más me conmueve, el que más me hace vibrar, es que Sabato me respondió. Y me respondió primero diciéndome, riéndose un poco de que no sabía ni la dirección, no sabía el enderezo que dice, ¿no?, de su casa. Y después me empezó a plantear que no eran tan opuestas la ciencia y las ciencias humanas, las actividades creativas. Él cuando me contó que cuando tuvo la beca en el Instituto Madame Curie en París, de día cumplía con la beca y hacía sus investigaciones en física, matemática, etc. Pero de noche, ya al atardecer, salía con un grupo de amigos surrealistas, poetas, se emborrachaban, leían versos. Y para mí fue una revelación, una epifanía. Y después... ¿Ha cambiado lo que pensabas en la altura? ¿Ese contacto con él ha cambiado algo en tus decisiones de futuro? Cambió, yo decidí sí estudiar, mi formación inicial es ciencia,
en química, pero también ejercí como profesor de matemática mucho tiempo, y creo que sí hay una diferencia, evidentemente, y uno tiene que en un momento decidir, porque elegir es renunciar. Entonces uno no puede elegir todo. Uno puede tener muchísimos amores, tiene que tener uno que es el amor de su vida, después los otros. Entonces, sí cambió y pude tener una aproximación, fundamentalmente en la química, en la matemática, que me sirvió muchísimo para entender que eso era parte de mi identidad poética también. Entonces, le agradezco a Sábato primero esa enorme generosidad, que era bastante común en aquellos tiempos. Un tipo como Borges, que era una referencia mundial, tenía un escritorio que atendía a los visitantes ciegos, como estaba en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y un tipo como Sábato era capaz de escribirme, nos escribimos una carta toda la semana, y muchas de ellas las conservo. Y sí cambió. Yo creo que ahí hay una enorme deuda que tengo y un agradecimiento. Sigue pensando hoy que es importante esa, no lo sé la palabra en español, pero en portugués es interdisciplinariedad, es cruzar, que es importante esa interdisciplinariedad entre las áreas, las diferentes áreas de las ciencias exactas y las ciencias humanas, digamos así. Es imprescindible porque nosotros vivimos bajo el imperio, bajo el dominio de algo que puede convertirse en una especie de secta de religión, que es la religión tecnológica, la tecnología. El imperio de lo efímero que se nos impone a través de aparatos como este, de un celular, de dispositivos. Entonces, la comunión, la confluencia interdisciplinaria entre ciencias, todas las ciencias, y la estética, la ética de la creación, nos permite sobrevivir en este mundo donde el vértigo tecnológico es otro de los grandes desafíos. Yo creo que sí, que la interdisciplinariedad es una condición. No es suficiente, y también no todos tenemos que trabajar las mismas disciplinas. No vivimos en el Renacimiento y no podemos ser un Leonardo da Vinci, pero de alguna manera nos tenemos que nutrir de una y otra para poder entender el mundo que vivimos y poder vehiculizar nuestras obras, la creación que estamos haciendo a través del lenguaje. Estamos ahora mismo hablando online en un medio de comunicación que solamente es posible en este momento de pandemia mundial, porque existe la internet y todo eso. Quería ahora saber cómo han sido los días de pandemia desde que esto todo se ha empezado. El día 7 de marzo yo viajé a Madrid a presentar un libro nuevo de poesía. Un libro que ahora que pienso, una parte del libro tiene mucho que ver con Portugal, porque lo había escrito una parte de ese libro en el 2017, estando casi un mes en Lisboa y en otras ciudades, fui a Porto, en fin, hablé de literatura latinoamericana, de José Enrique Rodó. Y ese libro, que había escrito una parte en 2017, lo planteamos, lo publicamos y habíamos fijado la fecha de presentación el 9 de marzo. Viajé el 7 de marzo sabiendo que la pandemia se iniciaba, sabiendo que Italia estaba estremecida por la peste, lo voy a llamar así por ahora. Es una pandemia, pero es una peste. Y logré, milagrosamente, llegué a un Madrid lleno de turistas, la gente vivía como si no existiera virus, ni existiera maldad en el mundo, ni pecado. El día 9 presenté el libro en Casa de América, en pleno centro de Madrid, un lugar muy agradable, un palacio que es el Palacio Linares. Se llenó de gente, fue muy grato, para un autor siempre es grato la comunicación. Al día siguiente yo tenía una mesa redonda, un debate, y después yo me iba a ir a dar un curso en Murcia, a dar una serie de conferencias en Galicia y algunas actividades más. Bueno, pues presenté el 9, el 10
pude asistir a una tertulia y el día 11 de mañana me di cuenta que la pandemia era una realidad tangible en sus dos aspectos, en la amenaza biológica del virus y en la construcción social que hacemos. Por eso distingo entre la pandemia, que es de origen epidemiológico, biológico, bioquímico, y la peste o la plaga, que es una construcción social de miedos, de prevenciones o de políticas adecuadas de no contagio, pero es una construcción social. El 11 cambié los pasajes, hablé con la gente, suspendimos y me volví a Montevideo. De modo que la pandemia me encontró en Madrid, me permitió presentar el libro y me hizo razonar muchísimo. El día 11, que fue un miércoles, fue uno de los días más largos de mi vida. Amaneció Madrid desierto, la gente tenía miedo, obviamente había gente todavía en las calles, los comercios no habían cerrado, pero el Madrid que yo había conocido el domingo anterior, o sea, hacía 2 días, había desaparecido. Empecé a mirar las noticias y me di cuenta que tenía que volver y tuve la enorme suerte de poder volver. Pero fue un día, el miércoles 11 de marzo de 2020, fue uno de los días más largos de mi vida. Y sentí entonces, sí, que había 2 componentes. Uno, el impacto biológico real, el virus como agente de destrucción, de daño, y el otro era la construcción humana que hacemos sobre eso, a la que yo le llamo peste, porque tiene que ver con un discurso que construimos, que tiene aspectos terriblemente negativos de dominación, de autocontrol y de control, y algunos positivos, que son los menos. Y hay una cosa que yo ese día y los días siguientes en Montevideo llegué a la conclusión absoluta, que es que el virus no se puede curar, y la cura es biológica, con suerte a través del sistema inmunológico o cuando surge una vacuna. Uno puede contagiarse o no contagiarse del virus. En cambio, de la peste, como construcción social, comunicacional, todos nos afectamos. Aún los más sanos, todos tuvimos una cierta distorsión psicológica, conductual, a través de la peste. Todos nos recluimos en mayor o menor grado. Todos nos reímos, pero nos reímos en forma enfermiza de la peste. O nos recluimos y tuvimos un enorme miedo. Quiere decir que la construcción cultural humana, que es la peste, nos afectó al 100% de la población sobre el planeta Tierra. Ahora, has dicho que estás escribiendo ensayos por estos tiempos. ¿Es poesía, no? Poesía también. Poesía también. Pero es poesía que de alguna manera está relacionada con lo que estamos viviendo en el mundo, ¿o no tiene nadie que ver? Mira, en este momento estoy escribiendo y ya está en plan de corrección una suerte de ensayo sobre la peste, ensayo sobre la pandemia. Yo no le quise llamar ensayos, le llamé escritos sobre, porque algunos son, digamos, no son tan reflexivos, pensantes, sino que son más poéticos. Pero estoy haciendo ahora una especie de experimento en español, además de barbijo, le llamamos tapaboca. No sé si en portugués se dice de la misma manera. Lo que ponemos aquí, Sí. llamamos máscara. Máscara. La máscara, nosotros, además de máscara, hay una palabra que es tapaboca, que es muy fuerte en español, porque tapaboca es como que te hicieran, perdón el gesto, como que hicieran así. Enmascara así el rostro. Fíjate qué interesante, la palabra máscara viene del latín, pero a su vez viene del griego y tiene que ver con la persona, el personaje, el carácter teatral en el teatro griego. Y entonces las 2 máscaras del teatro griego eran la sonrisa de la comedia, la boca hacia abajo de la tragedia. Lo interesante de la máscara, el tapabocas, es que de alguna manera modificó una zona del rostro que es con lo que damos y recibimos el lenguaje, porque uno escucha, pero ve al otro hablarle, es con lo que uno besa, es con lo que uno se relaciona de la manera más básica, alimentándose y tomando agua.
saciando el hambre y saciando la sed. La palabra en español, tapabocas, es todavía más fuerte que máscara. Es como una mordaza, como algo. Y estoy haciendo una serie de poemas que publico en Facebook y a veces y en otras plataformas, no uno por día, cuando puedo, que se llama tapabocas. Si lo tuviera que traducir al portugués tendría que ponerle máscara, pero creo que máscara no es tan fuerte como palabra. Diferente, Pero creo que la idea se entiende en nuestras lenguas que son prácticamente la misma. Y esos son poemas. Y son poemas que voy publicando y que me doy cuenta que son reproducidos muchísimas veces. Hay poemas que tocan más, hay poemas que desacomodan más, y hay otros que creo y tengo la esperanza que den alivio. Ese es uno de los proyectos que tengo en este momento, o sea, lo estoy haciendo, es un work in progress, un trabajo en desarrollo. Rafael, muchas gracias, ha sido un placer mucho grande hablar contigo. Para terminar, quería pedir para leer un poema en español, yo después leo en portugués, ¿puede ser? Perfecto, buenísimo. Vamos a... Ha sido, Raquel, un placer para mí. Y un contacto también muy humano, porque uno humaniza la distancia en las redes. Tiene que ser. Humanismo, sí, muy importante. El poema se llama Teología. La poesía es la continuación de la guerra por otros medios. No hay muertos, todos resucitan. El crucificado se limpia los cuajarones de la noche lacerada, olvida para siempre la herida en el costado, la lengua de los clavos. Baila, rumba el Espíritu Santo. Voy a leer en portugués en este libro que ha sido editado en Portugal con la organización de la Casa de América Latina, que se llama Semana da Poesia Ibero-Americana Antologia. E o poema em português chama-se Teologia e diz assim: a poesia é a continuação da guerra por outros meios. Não há mortos, todos ressuscitam. O crucificado limpa-se das crostas da noite lacerada, esquece para sempre a ferida nas costas, a língua dos pregos. Dança a rumba o Espírito Santo. Ainda antes de despedir-me de ti, queria aqui hablar de uma ideia tuya que has dicho en alguna entrevista que yo he leído, ahora no sé a dónde, pero la idea es esta: han mutado certezas, han caído imperios y amores, pero la poesía ha permanecido firme, la poesía sigue. Entonces, Rafael, puede acontecer de todo, pero la poesía sigue, ¿es eso? Sí, todos nosotros venimos de una historia humana extendidísima, con sufrimientos, con esclavitud, con dominios y revoluciones, con ideologías que abrazamos como si fuera nuestra novia y que no es que nos traicionaron, desaparecieron, también como desaparecieron algunas novias. Y la poesía ha permanecido constante, no como la poesía de este o de aquel individuo, sino como ese modo de practicar el conocimiento del mundo y la belleza es de todos. Y en este tercer milenio, con pandemia, con desafíos tecnológicos, con vigilancia digital, es la poesía lo que nos permite mirar hacia adelante. Eso es lo que permanece. Eso es lo que nos da calidez, vida y latidos. Así terminamos con esta idea tan bonita de eso es lo que permanece. Muchas gracias una vez más. Espero verte en Lisboa un día de estos, breve, pronto, ¿no? Hasta pronto, así que se dice, ¿no? Hasta pronto. Yo en este mes de mayo tendría que estar en Lisboa y vamos a tener un encuentro, pero estamos de algún modo y vamos a estar muy pronto. Nos vamos a ver
mucho más temprano que tarde. Estaremos juntos escuchando la poesía no solo por las redes, escuchándola en vivo, en forma presencial, con la calidez de las presencias colectivas humanas. Gracias. Gracias, yo, gracias, yo.